Silvi, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida a la mesa porque Silvita cada vez se sienta atrás, acá nos trae noticias y sobre todo nos trae la letra chica de lo que se viene. En este caso, Silvita, vamos a estar hablando de ganancias. Del impuesto a las ganancias, sí, O sea, sí. siempre buenas noticias vos. Bueno. Es lo que hay, es lo que hay. No maten al mensajero, Claro, dice. Claro. ¿Qué No, pasó sí, con ganancias? es buena noticia. Es buena noticia, ¿no? a ver. Por ahí no tan buena como algunos esperarían, no es que no va a haber más impuestos, Sí. pero sí se aplica una actualización. Y una actualización significa un incremento de los pisos salariales a partir Bien. de los cuales hay descuento por el impuesto a las ganancias. También para los autónomos toca un incremento de los ingresos más bajos alcanzados, y además se actualiza la tabla de alícuota, los valores de la tabla de alícuota, y eso significa que hay un alivio en los montos descontados más allá de cuál sea el sueldo. O sea, esta medida alcanza a todos los asalariados, autónomos o jubilados que están grabados sus ingresos por el impuesto a las ganancias. ¿Por qué ocurre esto ahora? Bueno, porque la ley aprobada el año pasado, la ley de medidas fiscales, dispuso que todos los años va a haber dos reajustes, uno en enero y otro en julio. El que se aplica en enero, dice la ley que se tiene que guiar por la inflación del segundo semestre del año previo. Bien, ¿que fue de Sin cuánto? embargo, en este periodo, Sí. la inflación del segundo semestre fue de alrededor de 21%. Sí. Pero, en el caso del impuesto a las ganancias, ¿te acordás que hubo una actualización en el mes de septiembre? Sí. Entonces, generó un debate esto, pero el argumento del gobierno es que como ya se dio ese reajuste en septiembre, esta vez toman un periodo de inflación, el índice de inflación de un periodo de 4 meses y no de 6. Sí. Por lo tanto, toda la actualización se hace con un índice de 11,8% aproximadamente. ¿Y eso qué genera? Lo estamos viendo en pantalla. Creó un incremento del salario más bajo alcanzado por el impuesto, que estaba en alrededor de 2 millones, más o menos a 2.280.000 pesos. Esto, ¿te acordás que cuando arrancó esta ley, este sistema reformado, era 1.800.000? Exactamente. Después estuvo ese reajuste de septiembre y ahora este de enero, que te lleva la cifra más o menos a ese monto, para un asalariado que deduce cónyuge y 2 hijos menores de edad, es de alrededor de 3 millones de salario bruto, a partir del cual se paga. Luego también recordemos que siempre se pueden declarar determinados gastos, como el de alquiler de la vivienda, o el de pago de salarios de servicio doméstico, y eso ayuda también a aliviar la carga. Exacto. Pero bueno, estos son los valores que rigen, también esto es importante aclararlo, a partir de todo lo que se percibe o se percibió ya el 1 de enero. O sea, esto va a tener un efecto retroactivo. O sea, el que dice el sueldo que cobras en febrero es probable que tengas un descuento aún mayor del que finalmente vas a tener el resto de los meses. Sí, porque tiene que haber una corrección de los montos descontados cuando se cobró el sueldo de diciembre. Si el sueldo de diciembre se cobró, se percibió efectivamente ya empezado este año, ya en enero, entonces correspondía esta nueva tabla. ¿Qué pasó? Bueno, un desfase temporal que está en la normativa, ¿sí? Esto no es culpa de las empresas, no es que descontaron mal, sino que en ese momento, cuando se hizo la liquidación de los sueldos de diciembre cobrados en enero, todavía no se había oficializado, es más, ni siquiera se conocía la inflación de diciembre. Claro, exactamente. Entonces era imposible. A ver, acá lo que prestemos toda atención, porque encima volvés de vacaciones, que se puede de vacaciones, cobrás ese sueldo y vos decís, bueno, con esto tengo que salir a comprar los guardapolvos, el uniforme y demás. Y si me descuenta además, me quiero agarrar la cabeza, entonces llevar, entre comillas, tranquilidad, que va a ser solo eso en febrero, y en marzo se debería normalizar y quedar lo que efectivamente se te va a descontar durante este semestre. Claro, y está bien aclarar eso, que es durante este semestre, porque en julio va a haber una nueva actualización. Hay una duda que me surge, Silvi, en ese punto antes de pasar a monotributo. El gobierno está diciendo mes a mes que el salario formal le está ganando a la inflación. Sí.
¿Esto va a derivar en que cada vez sean más personas las que vuelvan a pagar ganancias o le hagan retenciones? Bueno, eso depende, vamos a ver en un tiempito a ver qué pasa con las cifras, que ahora te cuento un poco qué se sabe hasta ahora. Porque claro, depende de si tu salario realmente crece más que la inflación y la base de ganancias no se actualiza tanto, claro. Bueno, obviamente ahí sí va a entrar más gente. Acá lo que se previó, que durante muchos años esto, recordás que era todo un tema de debate, que no, justamente no se daban estas actualizaciones del esquema de ganancias en épocas en que había inflación mucho más alta. Entonces cada vez más gente iba quedando alcanzada y la presión tributaria, o sea, el impuesto medido como porcentaje del salario iba siendo cada vez más alto, a igual o incluso a menor poder adquisitivo de los salarios. Sí. Ahora vamos a ver qué pasa, porque una cosa es lo que te indica, obviamente no siempre pasa, el índice promedio de salarios que mide el INDEC, que efectivamente hace varios meses que está ganándole a la inflación, que está creciendo más que los precios. Ahora, otra cosa es qué le pasa obviamente a cada uno con su salario. Con su economía, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Por eso, vamos a ver con el tiempo, a ver si realmente o cuánta más gente ingresa a pagar desciende la inflación, funciona como un tapón, ¿no? Como para que aumente estas categorías. Van a entrar cada vez más salarios. Por eso, vamos a ver, claro, totalmente, obviamente claro. Siempre la y si desciende la inflación también hay menos margen para aumentar salarios. Sí, también. Entonces se va a convertir en un tapón, sí o sí, en un año sería un tapón. El tema es que hay empresas que ahora están recomponiendo salarios que vienen con retraso, ¿no? Recordemos esto que decíamos recién, que comentaba el Tucu, que últimamente, en los últimos meses, los salarios vienen creciendo en el promedio, insisto, más que la inflación, pero tienen un retraso de hace bastante tiempo. Si uno lo mide exacto con 2017, 2018, el poder adquisitivo, lo mismo que pasa con las jubilaciones, está muy por debajo. Exactamente, todavía están muy deteriorados. En la tapa justamente hoy de Clarín está uno de los títulos es ese: los salarios privados ya son más altos que los que dejó Fernández. O sea, se está empezando a recuperar lo que había pasado en los últimos 4 años de gobierno, donde incluso tenían que hacer estas modificaciones que vos decías cada vez que la pedía Sergio Massa, porque era discrecionales estas actualizaciones. En el caso de ganancias. En el caso de ganancias. Claro, sí, hubo mucho tiempo donde rigieron criterios discrecionales. Después hubo una ley que trajo una regla de actualización que fue en el gobierno de Mauricio Macri, pero que era una actualización anual. Claro. Y como la inflación empezó a correr muy fuerte y con índices muy elevados mes a mes, bueno, claro, igual se fue retrasando, igual fue entrando cada vez más gente a pagar. Ahora, el último dato oficial que hay es que al mes de octubre había aproximadamente 740.000 personas entre asalariados y jubilados que pagaban impuesto a las ganancias. Por eso te decía, vamos a ver cuando se conozca una estadística más cercana en el tiempo, a ver qué está pasando, si sigue ingresando más gente, ¿no? Silvi, ¿sabés si hay algún proyecto del gobierno o algo? O sea, esto va a seguir así, porque en un momento tuvimos de que se habían dado marcha atrás, que los asalariados no iban a dejar de pagar ganancias. Cuando asumió el nuevo gobierno, dieron marcha atrás con esto que venía del masismo, por más de que la Libertad de Avanza había votado a favor en su momento. ¿En qué quedó eso? ¿En la nada? Yo creo que por ahora vamos a seguir con esta ley. No creo, y de hecho por lo que veo, no está en agenda del gobierno ni de la oposición, por lo menos por ahora, generar un nuevo debate por una nueva ley. Igualmente recordemos también que esa ley que había aprobado el masismo, es verdad que en su momento fue un aumento muy significativo de las bases de ingresos para empezar a pagar, pero después también se termina licuando por la misma inflación. Exacto, y se generó en esos meses en que rigió esa misma ley, que fue la primera parte de 2024, del año pasado, también fue creciendo el número de personas alcanzadas por el impuesto, porque en realidad lo que se había aprobado fue un cambio de reglas del cálculo, un cambio de nombre, incluso el impuesto existía pero se llamaba distinto, era el impuesto a los altos ingresos, pero seguía existiendo igual. Y también se provocaba ese efecto de que mes a mes más gente se suma
a ese otro impuesto, digamos. Claro. Y hay algo importante para destacar también, una notita de servicio, te dejo como un tip. Sí, a ver. Porque ese impuesto en particular, el que rigió la primera parte del año pasado, no te permitía estas deducciones por gastos que mencionábamos Exacto. recién, por ejemplo, el de honorarios médicos Exacto. o cuota de prepaga, si se paga, que se pueden descontar. Solo permitía unos pocos gastos. Y te decía algo de servicios porque hay que recordar también que el formulario donde se declaran estos gastos Sí. para poder aliviar el impuesto está habilitado ahora por 2 años. Todavía está habilitado el de 2024 y está ya abierto también el de 2025. Perfecto. Y esto es importante porque se pueden cargar todavía gastos por facturas que uno tenga, por ejemplo, de cuestiones de servicios médicos, alquileres, como decía antes, servicios Bien. domésticos, gastos educativos de los hijos. Se pueden cargar todavía por 2024 hasta Perfecto. el 31 de marzo. Genial. Después de eso se va a hacer un recálculo de todo el impuesto del año pasado y ahí hay otra buena noticia, digamos, Sí. si querés algo más o menos bueno. Sí. Es un poco técnico, pero el reajuste que comentábamos antes, que hubo en el mes de septiembre, Sí. se aplicó hasta ahora de manera parcial nada más. Clarísimo. ¿Qué significa eso? Que falta hacer un reajuste que en la práctica va a significar menos impuesto para los trabajadores. Esa eso es. corrección la van a hacer con los salarios de abril. Bueno, una buena noticia, entonces en febrero por ahí te descuenta de más, pero en abril por ahí te descuentas de menos. En resumen. Sí, exacto. O En va a haber resumen una sería compensación una porque pequeña antes te compensación. habían descontado de más. Perfecto. Esa sería otra manera de... Exactamente. En el cielo y un león al lado, noticias llegan como un tornado, con la fuerza de 1000 rayos, te traemos lo más sagrado. Por las fuerzas del cielo, somos la voz de tu sueño, con el león al lado, que mueve las noticias que nunca duermen.